Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy nos embarcamos en un recorrido fascinante para redescubrir una época verdaderamente mágica, la edad de oro del baloncesto chileno. Buceando en los increíbles archivos de la mítica revista Estadio de los años 40, vamos a viajar en el tiempo para entender cómo todo un país vibró gracias a sus deportistas. Vamos a hablar de lealtad de barrio, de debates súper intensos entre la capital y las provincias, y de unas hazañas internacionales de esas que te dejan sin aliento. Entender esta época es sinceramente la clave absoluta para comprender cómo se forjó la identidad deportiva de toda una nación. Para que no nos perdamos, este es el mapa de ruta de nuestro análisis. Empezaremos sintiendo esa pasión inmensa de los clubes locales. Luego conoceremos a los grandes ídolos de la época. Veremos cómo las provincias empezaron a pisar fuerte y por último repasaremos el enorme reto de armar la selección nacional de cara al épico campeonato sudamericano de 1942. Así que punto número 1, la pasión en los clubes. A ver, la historia de este fervor empieza en la calle, en los barrios. En aquel entonces el deporte era un sentido de pertenencia brutal a tu comunidad, y la esencia de esta lealtad barrial la encarnan a la perfección figuras como Ángel Olmos. Él era el gran anotador del Club Internacional, un equipo que, ojo al dato, acababa de coronarse campeón de Santiago por 15ª vez. El Internacional era el orgullo absoluto de la calle San Pablo. Jugadores como Olmos o los hermanos Salamovich eran ídolos totales en su vecindario. Literalmente la gente los paraba por la calle para saludarlos, y los niños lloraban cuando el equipo perdía. Era un amor totalmente incondicional. Y lo curioso es que en la liga chocaban dos filosofías totalmente opuestas. Por un lado tenías al Internacional, que funcionaba como una gran hermandad. Fijaos, eran cercanos que los jugadores se juntaban todos los días en la farmacia de los Salamovich. La revista los llamaba los bohemios del básquetbol. Pero en el otro extremo tenías a la Unión Española. Ellos eran un proyecto supervisionario, una auténtica cantera o incubadora juvenil en Santa Laura, dirigida por Andrés García. Su idea no era tirar de la vieja guardia, sino formar a los chavales desde cero, creando las futuras estrellas que acabarían enriqueciendo a todo el baloncesto nacional. Y esta conexión emocional era algo que empapaba todos los deportes, algo que el periodismo de la época sabía capturar de maravilla. Fijaos en esta cita dirigida a Toribio, que era una figura del fútbol. Es una súplica poética súper dramática de la revista Estadio y demuestra esa conexión tan visceral entre los atletas y el público. Básicamente te dice que, ya fuera en el césped o en la cancha de baloncesto, a los ídolos se les exigía entrar a la guerra, dejarse el alma y estar a la altura de la fe ciega de sus seguidores. Pasamos al segundo punto, los ídolos de la época. Vamos a hablar de los protagonistas que desataban este nivel de locura. Lo interesante aquí es que estos jugadores encarnaban arquetipos súper distintos, y a cada uno se le veneraba por motivos diferentes. Por ejemplo, Eduardo Kapstein era el veterano infalible, la elegancia personificada y la experiencia internacional. Rafael Salaveovich, en cambio, era la defensa implacable, el puro espíritu de barrio, un tipo queridísimo en su club. Y luego estaba Orlando Monti. Monti traía una fuerza desbordante desde el sur. Era un gigante indomable, una auténtica bestia que imponía un respeto tremendo bajo el aro. Es que la prensa no se andaba con rodeos a la hora de elevar a estos tíos a la categoría de leyendas. Esta cita sobre Kapstein lo dice todo. No era solo que jugara bien, era el corazón y el nervio del equipo. Es fascinante ver cómo el periodismo deportivo de entonces construía esta narrativa heroica, convirtiendo a jugadores de carne y hueso en auténticos inmortales para la imaginación de la gente. Tercer punto, el poder de las provincias. Porque mientras tanto, se estaba gestando una revolución deportiva silenciosa lejos de la capital. La propia revista Estadio se puso las pilas con esto y se convirtió en la gran defensora de la idea, creando una sección llamada directamente a las provincias. Y partiendo de una premisa brutal para la época, Santiago no es Chile. Tenían la convicción absoluta de que el futuro brillante del deporte chileno estaba ahí fuera, en las tierras salitreras del norte o en los campamentos mineros del sur. Y vaya si tenían razón. Esa teoría quedó demostrada en la cancha de la forma más rotunda posible durante el Campeonato Nacional de Linares. El equipo de Iquique llegó y, literalmente, arrasó, llevándose el título. Estos chicos del norte, que por cierto entrenaba un técnico uruguayo, no solo aportaron fuerza física, trajeron una técnica súper depurada, sobria y sin fallos, que dejó totalmente descolocados a los equipos de siempre del centro del país. Dejaron clarísimo que la periferia estaba lista para mandar. Esto ilustra perfectamente lo diversa que se estaba volviendo la cantera nacional de talentos. Por un lado, Santiago aportaba esa experiencia y la táctica defensiva con leyendas como Kapstein y Salamovich. Desde Iquique, jugadores como Bontá, Salinas y Ledesma le inyectaban al juego juventud, velocidad y una técnica increíble. Y desde el campamento minero de Sewell, un titán como Orlando Monti garantizaba un poderío interior que nadie podía parar. Pero claro, cambiar así el equilibrio de poder no iba a ser fácil.
hubo roces. En las páginas de la revista, el cronista Don Pampa documentó un debate mediático feroz entre el centralismo y el provincialismo. La prensa de Valparaíso, por ejemplo, ponía el grito en el cielo argumentando que las federaciones de la capital actuaban con célera y perjudicaban al resto del país. Y la revista, sin tomar partido por nadie, exponía estas quejas de forma neutral, dejando ver que integrar el deporte a nivel nacional era un proceso tan apasionante como conflictivo. Llegamos al cuarto punto, armando la selección nacional. Todo este talento que andaba disperso tenía que enfrentarse ahora a su gran prueba de fuego. Para que entendamos la presión gigantesca que tenía este equipo, hay que echar un vistazo al contexto histórico. Chile había ganado el Sudamericano en casa en 1937, una gloria que la gente aún saboreaba. Pero ojo, en los torneos que siguieron en Lima, Río y Mendoza, el baloncesto nacional demostró haberse quedado estancado frente a cómo evolucionaban sus vecinos. Así que, siendo los anfitriones del siguiente gran torneo, el fracaso no era una opción. Ante semejante crisis, la federación cortó por lo sano y contrató al entrenador mexicano Barra Ponce. Y madre mía, su método rompió todos los esquemas. Cogió a 14 jugadores y los aisló en una concentración en Colón durante 3 largos meses, haciendo vida de monjes, apartados de la ciudad y de cualquier comodidad. El objetivo era que aprendieran una técnica norteamericana moderna y unificada. Fue un sacrificio bestial diseñado para obligarlos a jugar como un bloque homogéneo. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Era de verdad posible coger a estos ídolos de barrio, a los fenómenos del norte y a los gigantes de la minería, cada uno con sus estilos y sus vicios, y convertirlos en una máquina perfecta en solo 12 semanas? Imaginaos la tensión. Hubo hasta amagos de rebelión por lo duro que era el entrenamiento, y la prensa dudaba muchísimo de este experimento. Y con todas esas dudas en el aire, llegamos al clímax. Sección 5. El Campeonato Sudamericano de 1942. El escenario era el recién estrenado Estadio Chile, engalanado a tope para el 10º campeonato sudamericano. Las apuestas estaban por las nubes frente a los reyes del continente. Argentina venía como vigente campeón, Uruguay y Brasil traían los títulos de años anteriores, Ecuador era la gran incógnita debutante y Chile tenía la presión asfixiante de jugar en casa y de tener que redimirse sí o sí. Pues bien, el torneo fue una auténtica locura. Miles de espectadores creando un ambiente ensordecedor. Chile sorprendió a todos asegurando victorias superemocionantes contra Brasil y Ecuador. Y lo más curioso de todo, a pesar del machaque táctico del entrenador Barra Ponce, a la hora de la verdad el equipo tiró de su esencia. Un empuje natural imparable, velocidad y puro corazón. Los veteranos Kapstein y Salamovic estuvieron soberbios en defensa, pero hubo alguien que acaparó todas y cada una de las miradas. Y ese alguien fue Orlando Monti, el gigante de provincias. El estadio entero coreaba su nombre. Cuando lees el análisis de la revista Estadio, es que se te pone la piel de gallina. Decían que jugaba como un león defendiendo la solitaria. Cada vez que embestía hacia el aro, cambiaba el marcador y desataba la locura en la grada. Ese fue el momento exacto en el que una promesa de provincias se convirtió en un dios del deporte internacional ante todo su país. Pero ojo, que los críticos de la revista dejaron una reflexión final que es para enmarcar. Sí, la victoria fue espectacular, pero ¿había evolucionado realmente la técnica del baloncesto en el continente? ¿O lo que vivieron esos miles de fans en 1942 fue, en el fondo, una exhibición sobrehumana de talento natural y pasión en estado puro? Es una pregunta buenísima, que define una época donde el sudor y el amor por los colores pesaban casi más que cualquier táctica. Espectacular, ¿verdad? Pues con esta reflexión terminamos nuestro análisis de hoy, esperando que todo esto os haya despertado el gusanillo para seguir buceando en las increíbles historias del deporte.